Hola chicos, ahora vamos a ver características de soluciones coloides y suspensiones. Para empezar, ¿qué es una solución? Bueno, la solución o disolución está conformada por dos elementos muy importantes, que es el soluto más el disolvente. El soluto es la solución que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto se disuelve. Y el solvente o disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto disuelve. Hay tres principales. Primero, la solución. La solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. ¿Cuáles son las características de una solución? Primero, es una mezcla homogénea, por lo tanto nosotros vamos a observar una sola fase, no vamos a observar los componentes. ¿Por qué? Porque el soluto está a nivel molecular o iónico. Necesitaríamos de un microscopio atómico para poder observarlos, pero a simple vista no se puede. El tamaño de partícula es menor a 1 nanómetro. Otra característica es que no se puede separar por filtración. Y la última es que no presenta efecto Tyndall. Ahorita veremos qué es el efecto Tyndall. Un ejemplo de una solución es disolver sal, que es el soluto, en agua, que es el solvente. Cuando nosotros agregamos la sal al vaso de agua y agitamos, lo que estamos haciendo es disolver la sal en el agua. Y al finalizar el proceso de agitación, nosotros vamos a obtener una solución, que es una mezcla homogénea, el tamaño de partícula es menor a 1 nanómetro, no se pueden separar por filtración y aparte no tiene efecto Tyndall. Un coloide es un sistema físico-químico formado por dos o más fases, principalmente una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción, es decir, el soluto. La fase dispersa no necesariamente tiene que ser sólidas. Dice, generalmente son sólidas, pero no. Puede ser gas o incluso puede ser líquido. Entonces, ¿cuáles son las características de un coloide? Bueno, un coloide está formado por dos o más fases, lo que significa que es una mezcla heterogénea, porque podemos ver las fases de las cuales está constituido el coloide. El tamaño de partícula va de 1 a 1000 nanómetros. No se puede separar por filtración y sí presenta efecto Tyndall. Ejemplos de coloides: la gelatina, la mayonesa y la cerveza. La gelatina es sólido en líquido. La mayonesa es algunas partículas sólidas, pero otras partículas son líquidas en líquido, perdón. Y la última, lo curioso es la cerveza. La cerveza es un coloide y la fase dispersa es el gas y el dispersante es, por lo general, agua. La última es suspensión. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo, el soluto, o pequeñas partículas no solubles, la fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, fase dispersante o dispersora. ¿Y cuáles son las características de una suspensión? Son mezclas heterogéneas, el tamaño de partícula va mayor a los 1000 nanómetros, se puede separar por filtración y no presenta efecto Tyndall,
¿Por qué? Porque el tamaño de partícula es muy grande y por lo tanto no va a presentar efecto Tyndall. Por último, ejemplos de suspensión. Los jugos es una suspensión. ¿Por qué? Porque al final las partículas, como son muy grandes, empiezan a sedimentar, empiezan a precipitarse. Al ser muy grandes, tiene ese efecto. Nos regresamos tantito. Una solución que tiene tamaño molecular o iónico, el soluto, no va a tener efecto la gravedad sobre estas partículas. ¿Por qué? Porque son demasiado pequeñas. No sedimentan. En un coloide sí puede haber efecto de la gravedad en cierta medida. Sin embargo, tampoco tiene efecto de la gravedad. O sea, no precipitan con la gravedad. Y las suspensiones, estas sí van a precipitar porque las partículas son más grandes y por lo tanto se puede separar por filtración. Entonces los jugos son suspensiones, agua con aceite son suspensiones. ¿Cómo son las mezclas heterogéneas especiales que los coloides? Cuando es atravesada por un haz de luz, por ejemplo acá tenemos agua con talco, podríamos decirlo así, ese formaría un coloide, y nosotros hacemos pasar un haz de luz de un láser, vamos a poder observar la luz a través del coloide. ¿Por qué? Porque puede desviar la trayectoria de ese rayo y provocar el efecto Tyndall. Si nosotros hacemos pasar este haz de luz por una solución en donde el tamaño de partícula es menor a 1 nanómetro, sí va a atravesar la solución, pero no vamos a poder observar la luz a través del frasco. ¿Por qué? Porque el tamaño de partícula es muy pequeño y no puede desviar la trayectoria de ese rayo. Y en el caso de una suspensión, al ser la partícula muy grande, lo que hace es no dejar pasar el haz de luz. Entonces, sí puede desviarla, pero no vamos a poder observarla a través de la suspensión. Bueno, entrando a otro tema, la ósmosis es el proceso en donde nada más pasa agua a través de una membrana semipermeable, desde una solución de menor concentración a una de mayor concentración, como vemos en este ejemplo. Tenemos un vaso de precipitado, en medio hay una membrana semipermeable, lo cual significa que algunas partículas van a pasar y otras no. Lo que va a pasar son las partículas de agua, pero no las del soluto. Entonces, de un lado, nosotros tenemos una mayor concentración, representado con estas esferas, y del otro lado, una menor concentración. Si lo vemos de otra manera, es de que acá hay mayor cantidad de agua que acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El proceso de ósmosis. Va a pasar agua a través de esta membrana, que es semipermeable, de la solución de menor concentración a la de mayor concentración. ¿Y qué va a ocurrir? Empieza a disminuir el volumen del lado en donde hay una menor concentración de soluto y empieza a incrementar el volumen del lado en donde hay una mayor concentración de soluto. Cuando lleguen a un equilibrio, ya no va a haber ósmosis. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser similar, la que ejerce esta solución sobre la membrana que la que ejerce esta solución sobre la membrana. Sí, acá hay más volumen, sin embargo hay más soluto disperso en el solvente y la fuerza es similar a la que observamos acá. Eso es el proceso de ósmosis, el paso de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Y cómo va a hacer ese paso?
de una solución de menor concentración a una de mayor concentración. Y de ahí salen tres términos: la solución hipotónica, hipertónica y la solución isotónica. La solución hipotónica dice: la disolución presenta una baja concentración de soluto respecto al solvente. Como vemos acá, esta imaginemos que es la célula. Aquí nada más vemos una esferita. Ese es el soluto. Y como está en menor proporción que el solvente, eso se llama solución hipotónica. La solución hipertónica, que es esta imagen, dice: la disolución presenta una alta concentración de soluto respecto al solvente. Como podemos observar, hay mayor cantidad de soluto que solvente en la parte de afuera de la célula. Y por último, la solución isotónica. La disolución tiene las mismas concentraciones de soluto que otra disolución. Como podemos observar acá, está la misma cantidad de soluto que la cantidad de soluto que hay adentro de la célula. Por lo tanto, es una solución isotónica. Están en las mismas concentraciones. Aquí lo podemos observar con un eritrocito. Y si lo vemos del lado de ósmosis, lo podemos comprender mejor. Una solución hipertónica. Bueno, si nosotros agregamos eritrocitos en una solución hipertónica, significa que afuera del eritrocito hay una mayor concentración de soluto. Entonces, como hay una mayor concentración de soluto, va a haber un proceso de ósmosis. Por eso se ven así deshidratados o aplastados los eritrocitos. ¿Por qué? Porque el agua que está dentro de los eritrocitos sale. Acuérdense, la ósmosis es el paso del agua a través de una membrana semipermeable de una concentración menor a una mayor. Por eso el agua sale. En una solución isotónica, los eritrocitos están en una solución en donde la concentración de soluto es la misma que la que está dentro del eritrocito. O sea, la cantidad de soluto de afuera es la misma que está adentro del eritrocito. Sí hay ósmosis, pero la misma cantidad de agua que sale entra. Están en las mismas concentraciones. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos eritrocitos en una solución hipotónica, en donde la concentración de soluto es menor afuera que adentro del eritrocito? Lo que va a ocurrir es que va a empezar a entrar agua al eritrocito porque adentro hay más soluto. Ese es el paso de la ósmosis, de una menor a una mayor concentración. ¿Qué observamos en esta parte? Que el eritrocito estalla. ¿Por qué? Porque se está hinchando de agua hasta cierto momento en donde su membrana ya no soporta la cantidad de agua y por lo tanto se rompe. Ahora vamos a ver el término solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. Entonces nosotros tenemos un soluto que generalmente lo vemos como en estado sólido, pero como ya vimos en los coloides, en las suspensiones, no necesariamente tiene que ser un sólido, puede ser en estado gaseoso o en estado líquido, 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 gas líquido, sólido, líquido, y este soluto se va a disolver en un solvente. ¿Qué tanta capacidad tendrá esta sustancia de disolver al soluto? Eso es la solubilidad para formar una solución. Dependiendo de la cantidad de soluto, la solución puede ser diluida, concentrada o saturada. Si nosotros vemos en la imagen, cuando se trata de una solución diluida, la vemos casi transparente. Si está concentrada,
ya no podemos ver a través de ella. Y en una solución saturada, aparte que no podemos ver a través de ella, empieza a haber una precipitación del soluto. Este soluto que se precipita es porque no se puede disolver en el agua. La capacidad de solubilidad del solvente se pierde conforme se agrega más soluto. Soluciones valoradas. Estas soluciones describen la relación entre el soluto y el solvente, relativamente de manera exacta. En ellas es muy importante el tipo de que se está utilizando, por lo que sus cálculos estén bien definidos. Entonces, nosotros vamos a tener una balanza en donde vamos a pesar nuestro soluto, normalmente en estado sólido. Ese soluto se pone en un matraz aforado principalmente, se le agrega el volumen que marca el material, que en este caso es el matraz. Normalmente le agregamos agua, que es el solvente universal, lo agitamos para que el soluto se pueda disolver en el agua y formar una disolución, una solución valorada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos exactamente cuánto soluto estamos disolviendo en los 100 mililitros de agua. Es por eso que se llama valorada. Conocemos exactamente qué cantidad de soluto está disuelto en cierta cantidad de agua. Este tipo de clasificación es muy utilizada en el campo de la ciencia y la tecnología, pues en ellas es muy importante una alta precisión. Las medidas más utilizadas para expresar la concentración de las disoluciones cuantitativas son molaridad, molalidad, normalidad, partes por millón y porcentaje. Y en el caso del porcentaje puede ser masa-masa, volumen-volumen y masa-volumen. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias.